Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. perdón, hablo con con quien se está ocupando de la grabación. No sé si me puede contestar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, perdón. Quería saber solo una cosa. Sí, dígame. Al final, ¿usted estará todo el tiempo o la tengo que cerrar yo al final? ¿La grabación? Sí. Sí, no, yo me encargo. Y luego para recibirla, ¿nos la va a mandar usted? Sí, la envío por correo. En este caso, la puedo enviar a la solicitud, creo que la hizo Arguijo, o bien si quiere también se la puedo enviar a usted. Perdón, ¿se me escucha ahora? Sí, ya Sí, la sí, escucho. sí, tuve problemas. ¿Ahora sí me escuchan? Porque yo tengo como la comunicación un poco cortada. Sí, yo sí lo escucho bien. Perfecto. Se me cortó la conexión, no sé por qué. Me estaba diciendo, nos la va a enviar usted entonces la grabación después, ¿verdad? Así es. Vale, muchísimas gracias. Entonces, Sí, no hay cuidado. vamos a esperar un momento que se conecte la conferencista. Bueno, sí, está bien. Y si quiere ya me indica usted el nombre de la persona para darle los privilegios. Sí, se llama Marina López. Marina López. Ah, bueno. Y tiene que compartir una diapositiva, así que a lo mejor le podemos conceder esta posibilidad. Sí, claro. Vale, vamos a esperar. Sí, todavía un poco. Bueno, muy bien. Cualquier cosa aquí estoy al pendiente, doctor. Sí, gracias. De nada.
Marina, ¿ya me escuchas? Marina, ¿me escuchas? Estoy viendo si la conferencia se está todavía conectando. Vamos a ver si la doctora logra conectarse. Que todavía no nos está contestando. Ya estoy. Sí, ahora sí, Marina. Pues Sí, muy bien. pero les pido paciencia porque estoy más habituada a Met que a Zoom, pero aquí voy a intentar apañarme. Buenos días. Buenos días, buena tarde ya. Tardes, sí. No pasa nada, no pasa nada. Simplemente para ver si estabas. Vamos a esperar Sí. 5 minutos antes Sí. de empezar, ¿eh? Perfecto, muy bien. ¿Vas a tener la cámara apagada o te vamos a ver? Para A saber. ver, me dicen si me veo, porque tengo una iluminación un poco así. Sí, Ahí estoy. ahora se te ve perfectamente, vale. Hola. Tendrías También. tendrías que poder compartir tú misma la diapositiva, pero si no fuera posible, pues la comparto yo, ¿m? En lugar de ti. Mejor la compartes tú, porque creo que me aturdo. Vale, de acuerdo. Está bien, está bien. Voy a apagar mientras Sí. cámara y... En 5 minutos vamos a empezar el tiempo, le damos el tiempo, digamos, a los que están llegando con un poco de retraso. Perfecto, sí. Tú me avisas. De acuerdo. Mientras tanto, les recuerdo a los que han entrado con un nombre no extendido, pues que por favor lo cambien. Sam G, no sé quién sea, si por favor pueden meter su nombre, pues los que ya lo tienen, está bien, para que puedan ser registradas las presencias. Muchas gracias.
Muy bien, creo que ya podemos empezar. Entonces, pues antes que todo, les voy a presentar la conferencista de hoy, que es la doctora Marina López López, doctora en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la cual actualmente pues, es profesora. Pues dirige el seminario sobre René Descartes en la Facultad de Filosofía de la misma universidad y sus investigaciones están enfocadas en el pensamiento de Hannah Arendt en relación con la cuestión de la modernidad, de la filosofía política y de la historia de la ciencia. Ha sido conferencista en el Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores SIGI del CSIC de Madrid, en el Seminario de Cartografía Ibérica en el Centro Interuniversitario de Historia de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, en el Encuentro Anual de Historia de la Sociedad de Historia de la Ciencia. Es investigadora con reconocimiento SNI nivel 1 del Sistema Nacional de Investigador CONACYT, y bueno, pues nos hablará hoy precisamente del pensamiento de Hannah Arendt en perspectiva de una filosofía de la paz. Quiero agradecerles a todos los presentes, recordarles que tienen que entrar con su nombre pues, extendido para que se registren las presencias y recordarles también a los estudiantes del curso de Historia de la Filosofía Contemporánea y de Antropología Filosófica que esta conferencia vale como programa del mismo curso. Sin más, pues agradeciéndole por este encuentro que se coloca dentro del seminario Diálogos sobre procesos de comunicación y construcción de la paz del cuerpo académico de interculturalidad y estudios de paz. Sin más, le damos la palabra a la doctora López López para que nos pueda indicar cómo la filosofía de Hannah Arendt puede ser leída precisamente como una filosofía de la paz. Muchísimas gracias, doctora. Me dices tú cuándo tengo que compartir la diapositiva. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Vale. Sí, bueno. sí. Muy bien, pues en el año de 1938, Virginia Woolf, la escritora, respondía a la pregunta que un afamado abogado le planteaba en una carta que Virginia Woolf demoró en responder 3 años, según nos cuenta ella en la misiva extensísima que constituye el texto de 3 líneas, por la naturaleza de la pregunta que le había planteado el abogado. A ella, una señora que a principios del siglo XX, dice, era la primera, o ella esperaba ser la primera, a quien habían preguntado, a quien habían planteado la pregunta que le hizo llegar el abogado. Y la pregunta era, ¿cómo se puede evitar, en su opinión, la guerra? Y la pregunta le parecía de tal seriedad y de tal importancia que demoró esos 3 años en responderla porque le implicaba una justificación histórica, cultural y de participación de las mujeres en esclarecimientos de esa índole, ¿no? Se le pedía, en su opinión, una alternativa para evitar la guerra a alguien que no había participado en los conflictos bélicos de ese momento. Ella se refería en particular, bueno, a la Primera Guerra Mundial, pero también y en primer término a la Guerra Civil Española, de la cual el abogado hizo llegar junto a la carta fotografías de casas derruidas y de situaciones completamente desastrosas, es decir, de violencia. Cuando el doctor Santacilia me invitó me propuso el desafío de comentar con el seminario cómo sería posible en el pensamiento de Hannah Arendt pensar la paz. Yo le planteaba esa pregunta a Hannah Arendt. ¿Cómo se puede, en su opinión, señora Arendt, que ha sido
una de las filósofas más influyentes, más importantes, más capaces de hacer propuestas novedosas a mediados y finales del siglo XX, pensar la paz. ¿Cómo sería posible en su opinión? Debido a que su filosofía en términos generales es conocida como filosofía política, o más que filosofía política en sus propios términos, como le decía Günter Gauss en el año 64, de teoría política y no filosofía política, un término con el que ella quería denotar que su planteamiento político no tenía que ver únicamente con la tradición filosófica occidental, política, que inauguró Aristóteles, sino más bien con la política práctica, y con una política práctica que tiene que ver con su propia biografía. Es decir, su obra en términos globales se entiende casi como una biografía intelectual, por la cercanía, por la eh, imposibilidad de su parte de desligar los acontecimientos que marcaron su vida de su forma de pensar. En definitiva, que también marcaron el rumbo por el cual su planteamiento filosófico más reconocido e influyente sería construir. Esos sucesos fueron, por ejemplo, y en primer lugar, el hecho de que fuera judía. Una judía nacida en una familia importante de Königsberg, y sin embargo, que haya nacido en una familia de cierta posición social y económica, no quitaba de su existencia el que fuera también judía y que tuviera que escapar primero como refugiada a Francia y después como exiliada a Estados Unidos, la tierra desde la cual produjo la mayoría de su planteamiento político, filosófico, pese a todo lo que ella quisiera matizar al respecto. Y desde la tierra desde la cual también ella estudió, intentó analizar el totalitarismo. El totalitarismo, como saben, es también en el mundo europeo, y de una manera que falta todavía matizar, todavía falta averiguar el impacto que tuvo en América Latina, que lo tuvo, pero de una manera central en la Europa eh, más civilizada, por decirlo rápido, aunque suena equívoco y suena también un poco insultante hablar en esos términos de una, eh, de una región continental, política y cultural, donde fue posible el totalitarismo, y decir que había también allí un elevado nivel de civilización. El totalitarismo como forma extrema de violencia, como forma incluso injustificada de violencia, tal como Hannah Arendt en los años posteriores a su llegada a América intentaría matizar. ¿Cómo pensar? ¿Cómo plantear la pregunta a Hannah Arendt? ¿Cómo esperar de su parte la respuesta respecto a cómo establecer en una tradición que desde su punto de vista y a partir del totalitarismo quedó rota, dialogar en términos de paz? ¿Cómo reflexionar sobre la paz? Pues buscando un poco entre sus conceptos más novedosos, que la mayoría lo son, y sin embargo hay algunos que lo son sobremanera importantes, entre otros, fíjense, es el totalitarismo mismo como categoría filosófica, pero como fenómeno. Y esa respuesta que yo les vengo a proponer ahora para analizar, para pensar, para proponernos a nosotros mismos herramientas de reflexión, herramientas de conceptualización en torno a la paz, esa categoría es la comprensión. Más que categoría, más que concepto, para Hannah Arendt es una actitud. ¿Podrías, por favor, Estefan, ahora compartirnos la diapositiva única Sí, que sí. tiene mi presentación, por favor? Y esa comprensión está justamente enmarcada fíjense, en la primera edición, en el prefacio de la primera edición de su monumental libro sobre los orígenes del totalitarismo.
Y es, desde mi perspectiva, el eje conceptual que atraviesa todo su planteamiento, en mayor o menor medida, en los ensayos que publicaba en los diferentes medios americanos y alemanes, o en su obra capital de teoría política, que es La condición humana. Y les coloco aquí solo la cita a través de la cual voy a desarrollar mi subsecuente exposición. Esa cita, para quien más o menos leyéndola, ¿no? The conviction that everything that happens on earth must be comprehensible to man can lead to interpreting history by commonplaces. Comprehension doesn't mean denying the outrageous, deducing the unprecedented from precedents, or explaining phenomena by such analogies and generalities that the impact of reality and the shock of experience are no longer felt. It means rather examining and bearing consciously the Perdón, creo que hemos perdido a la conferencista. ¿Sí ustedes me escuchan? Sí, Sí, entonces es ella. De hecho, me escribió. ok, estamos atentos. Sí, esperamos que se reconecte. Sí, tuvo un problema, me dice que tuvo un problema y se está reconectando. Gracias, Estefano.
Creo que ya volví. ¿Me escuchan? Ah, ¿Ves no la, te... Sí, ves la diapositiva? sí, Perfecto. O sea, la veo. Ajá, puedes continuar. sí, Adelante. perfecto. Bueno, en esta cita les decía, perdón, del primer prefacio de, de la primera edición de Orígenes del Totalitarismo, resume perfectamente la posición de Hannah Arendt respecto al trabajo de comprender. En la condición humana, por ejemplo, también en el prólogo dice que lo que propone es algo muy sencillo, pensar en lo que hacemos. Y lo determina también. Sin embargo, en esta cita que les comparto a través de Estefano, es que es porque expresa en ella toda la actitud. No es solo una actitud intelectual, es una actitud vital. Y en la cita, como ven, por las palabras que utiliza, por la manera en que va definiendo lo que define la comprensión, expresa también bastante coraje, bastante eh, que no me están viendo y yo Sí, 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 sí. hablando. Ahora me ven, ¿no? Sí, Coraje, una, una fuerza, una, eh, un anhelo, fuerza inclusive humana en su sentido más elemental, más originario, más prístino, ¿no? Pero la comprensión, tal como Hannah Arendt la asume, no solo como concepto, sino como actitud y además como eh, eje de toda su filosofía, de todo su planteamiento teórico. Tiene otras aristas que no están propiamente descritas en esta cita. Yo simplemente se las comparto o la elegí porque en ella se resumen desde los años 50, desde el año de 1950, cuando aparece la primera edición de Los Orígenes del Totalitarismo, eh, el significado del término comprensión. Eh, Además, es un término, es un concepto que ella está desarrollando constantemente en todo su trabajo y donde a mí me parece que está de una manera mucho más clara, mucho más descrita, aunque no sistematizada, porque a Hannah Arendt, por ejemplo, no le gustaba sistematizar al modo de Aristóteles, al modo de Descartes, al modo de Wittgenstein, ¿no? Su pensamiento era mucho más libre. Está dicha en la categoría de comprensión en un artículo del año 54 que se llama Understandings and Politics. Está incluido en español en el volumen Ensayos de Comprensión, que tradujo en su mayoría Agustín Serrano de Haro, uno de los arentianos en habla hispana mucho más el más, a mi juicio, conocedor de su obra en inglés y en alemán, y además que nos la permite conocer en español. Eh, para Hannah Arendt, la comprensión, dice, es el modo específicamente humano de estar vivo. Desde esta definición, Hannah Arendt no la atribuye únicamente a los intelectuales, a los teóricos de la política, a los científicos o a los filósofos, sino que es una capacidad humana en su sentido más pleno. Y ese comprender, ese modo específicamente humano de estar vivo, está compuesto por varios presupuestos conceptuales, pero también otra vez que tiene que ver con el desarrollo ético y político de los individuos en el mundo. Dice Hannah Arendt que el resultado de la comprensión es el significado que engendramos en el proceso mismo de vivir mientras intentamos reconciliarnos con lo que hacemos y sufrimos. Perdón.
Perdón, que está pasando la propaganda de las elecciones el próximo. No tienes el micrófono encendido, Estefano. Liga tu micrófono. Sí, perdón, quien tiene el micrófono encendido lo apague, por favor. Ok, puede seguir. Gracias. Decía que había desconectado el micrófono que me están pasando por aquí la partido verde. Perdón, es que esto es inevitable. Bueno, decía que para Hannah Arendt el resultado de la comprensión tiene que ser siempre el sentido, el significado de un fenómeno. En su caso particular es el significado del totalitarismo. Pero en la medida en que la comprensión es un modo específicamente humano de vivir, no tiene que ver únicamente con la comprensión del totalitarismo, sino con la manera más sencilla de acercarnos al sentido de cualquier acontecimiento de nuestra vida cotidiana. No tiene que ser un acontecimiento histórico con el impacto que tuvo el totalitarismo. Y decía también, no sé si eso lo alcanzaron a escuchar, que mediante la definición de la comprensión como modo específicamente de vivir, Hannah Arendt no la atribuye solo a los científicos, a los teóricos y a los filósofos, sino que es una capacidad que le es propia a todo ser humano, ¿no? Pero pese a que la comprensión tiene que ver con el adquirir un sentido de las cosas, no es lo mismo que conocer. Conocer para Hannah Arendt tiene que ver con la adquisición de datos, con estadísticas, con cálculos, con información, porque tener la mayor cantidad de datos, por ejemplo, respecto al fenómeno totalitario, no significa que se llegue a la comprensión, que se tenga la comprensión en buena medida es anterior, porque posibilita o conduce hacia el conocimiento, pero también le trasciende, es decir, lo orienta y es la conclusión, el resultado de la obtención de datos, de su sistematización, de su organización en términos meramente reflexivos, por decirlo muy rápido. Comprender también, por otra parte, y en la medida en que únicamente, que es una forma específicamente humana de vivir, para Hannah Arendt es posible por el nacimiento, por la capacidad de comenzar, que después ella en la condición humana desarrollará como la posibilidad política por excelencia, como centro de su planteamiento político, de revitalización de lo político, en un contexto de destrucción, de quiebra total con las categorías tradicionales, como la posibilidad de dar una significación nueva, de pensar políticamente, de relacionarnos políticamente los seres humanos. Y en la medida en que es algo que es posible por el nacimiento humano, tiene que ver con una narrativa, con hechos que son posibles de relatar, de narrar en el transcurso de una vida, en el transcurso de algo que tiene comienzo y que tiene fin. Pero en ese lapso de posibilidad de narración de los acontecimientos, de las vivencias, de los fenómenos como el totalitarismo, hay un punto en que se posibilita la incomprensión como factor previo a la comprensión. Y esa incomprensión o comprensión primigenia, comprensión primaria,
de las palabras y su significado, dice Hannah Arendt, la proporciona el lenguaje popular, el uso común de los términos. Y, por ejemplo, en el caso del totalitarismo, en los años 50, reprocha que se utilice como la palabra que designa a toda forma gubernamental de dominio. Porque dice, en años previos era el término imperialismo, ¿no? Refiriéndose al imperialismo británico y atribuyéndole las mismas características que el totalitarismo. Entonces, el lenguaje común, el lenguaje popular, como ella lo llama, nos proporciona un cierto sentido, un cierto significado de las palabras, pero este tiene que atravesar el tamiz de su significado histórico. Es decir, que términos, por ejemplo, como tiranía, como despotismo, no pueden ser utilizados como sinónimo de totalitarismo, porque el totalitarismo fue una forma completamente nueva de gobierno que desafió, que destruyó las categorías de pensamiento occidental. Entonces, los intelectuales, los científicos sociales no pueden contentarse con utilizar indiscriminadamente el término totalitarismo para referirse a una forma de violencia inaceptable. Es inclusive también para nosotros actualmente una advertencia de no calificar de totalitario cualquier régimen político, cualquier comportamiento, cualquier actitud que presuponga formas de violencia injustificada. ¿Cuál violencia se justifica? ¿No? O quizás también en el pensamiento de Arendt, la violencia ejercida sobre esclavos en el mundo griego, en el mundo de la polis griega, en medida en que la esclavitud posibilitaba el ejercicio de la libertad en un determinado sector de la sociedad que se entendía entonces como ciudadanos, como el segmento de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comprensión tiene una relación muy estrecha con los estudios historiográficos, en la medida en que son los historiadores, dice Hannah Arendt, quienes han de encontrar los elementos que una vez que acontece un hecho, permitan comprender el sentido de ese fenómeno. Por ejemplo, del totalitarismo. Solo una vez que el totalitarismo aconteció, había posibilidades de que los hechos previos a su realización fueran comprendidos y no presuponer que de acontecimientos más o menos análogos con el totalitarismo fuera posible predecir su concreción, mucho menos en la Europa del momento, ¿no? Y sin embargo es también en el ámbito de la historia donde se puede caer en los equívocos más peligrosos para comprenderlos, para comprender el fenómeno, ¿no? El desafío, por tanto, en términos de la teoría política de Hannah Arendt, no es únicamente a la filosofía, sino a todos los campos del saber posteriores al totalitarismo. Y en la medida en que se trata de una actitud, de un comportamiento, de una forma de vivir, pues la invitación de Hannah Arendt en términos de comprensión de lo que hace diferente a la violencia de la paz es ejercitar el trabajo de la comprensión, que para decirlo más o menos en términos kantianos, se trataría de una forma de imaginación, no de fantasía, sino de una imaginación que, dice ella, también presupone de cierta manera aquella petición que el rey Salomón hacía en sus oraciones de que se le concediera un corazón comprensivo, ¿no? Un corazón capaz de situarse en perspectiva respecto a los fenómenos más dolorosos, inclusive en el caso de Hannah Arendt, por ejemplo,
el protagonista innegablemente que tuvo lo que estaba sucediendo y que de alguna manera también proporcionara las herramientas para soportar el mundo donde viven los otros y permitir a los otros también soportarnos a nosotros, ¿no? Entonces, en términos generales, la noción de comprensión, el concepto de comprensión en Hannah Arendt tiene que ver con no negar lo afrentoso, no negar lo desagradable, sino más bien encontrar el sentido de su acontecimiento, de su ser en nuestro entorno particular y situarnos en una suerte de reconciliación con eso que ha sido tan afrentoso, tan doloroso, tan negativo, que nos permita continuar viviendo. Y en ese sentido, la comprensión, con toda la definición que Hannah Arendt nos proporciona de que es el modo específicamente humano de vivir en el mundo, es también, dice, el único sentido interno que nos permite orientarnos en el mundo, no perdernos en la marea que sube o baja en nuestro modo de ser cotidiano. Entonces, intentando responder a la pregunta que le planteamos a Hannah Arendt, en su opinión, ¿cómo podemos pensar la paz? Pues yo les propongo la categoría de comprensión para comenzar el diálogo, ya no únicamente dentro de su filosofía, sino en nuestros contextos actuales, donde la violencia pues es un acontecimiento cotidiano, independientemente de los pensamientos o de las actitudes mentales que nosotros asumimos respecto al mundo. Pues la categoría de comprensión es aquí el tema de diálogo, el punto a partir del que el diálogo al que me ha convidado Stefano se pueda comenzar, se pueda desarrollar. Y yo a partir de ahora dejaría el tiempo que resta, que no sé a qué hora termina la sesión, Stefano, para debate, para propuestas, para sugerencias, para objeciones. Esas mándelas directo a Stefano, que, que las resuelve de inmediato. Estefano, muchas gracias por tu invitación. Espero que el sonido sea lo suficientemente claro para continuar con el diálogo ahora. Sí. Puedes sí, dejar de sí. transmitir Sí. la figura. Ok, de acuerdo. Muy bien. Pues entonces, sí, ya parece que vaya bien. Bueno, pues entonces sí, pues podemos, hasta en vivo, no solo escribiéndolo, podemos ver si hay preguntas. Yo tengo, pero antes de hablar, yo quisiera saber si hay preguntas. Tengo una ya en chat. Mientras los otros pueden también levantar su mano, hay también una en chat que dice, de Gamaliel, que afirma, excelente conferencia, una pregunta. Usted habla de comprensión, pero justo hoy, ¿qué nos diría Arendt sobre el conflicto de Gaza? ¿Nos está faltando precisamente esa comprensión cuando ella habla de la promesa y el perdón? Le pregunto, ¿se puede perdonar a un pueblo que ha matado una y otra vez? ¿Se puede confiar en la promesa de una paz duradera? Bueno, sin entrar en posicionamientos políticos, tratamos de contestar a la pregunta. Sí, a ver, comprender no es perdonar, diría Hannah Arendt, no yo, lo dice Hannah Arendt en su obra. Comprender no es perdonar, comprender no significa el indulto, no implica el indulto. Fíjense que esa actitud la tuvo de una manera clarísima en el juicio de Adolf Eichmann, cuando asistió en Jerusalén al juicio como reporter del New York. Cuando dicen al final del libro, me parece que es incluso en el post-scriptum, que como saben, no sé si saben, pero se los digo yo ahora porque estoy presuponiendo que ustedes leyeron a Hannah Arendt y no están obligados a ello. El libro recibió bastantes críticas
y mayoritariamente de la parte judía de la población americana y en Palestina, ¿no? Donde hubo mucha oposición. Pero decía respecto a la acusación, respecto a la sentencia, la condena y ejecución de Ayman, que ella no estaba perdonando al tipo que había actuado mal. Hablaba de una circunstancia incluso subjetiva y social. Y ella proponía no que le perdonaran, sino que se le castigara, se le condenara y se le matara, se le ejecutara, se le colgara por los motivos por los cuales él había cometido crímenes, o por exactamente por los crímenes que él cometió, y no por la escenificación que había montado en Jerusalén el fiscal y el tribunal que lo juzgó, ¿no? No implica perdonar, significa reconciliarse con el otro, reconciliarse con el mundo, porque de lo contrario el otro y el mundo estarán a mi alrededor sin que yo haya comprendido nada. Pero ese no perdonar o ese no implicar el perdón significa, bueno, quizás en unos términos más o menos brutos, mantener la distancia. No voy a permitir que me vuelvas a ocasionar tal daño, ¿no? Entiendo lo que ha pasado, pero tú en tu casa y yo en la mía. No, allí habría que mirar los pormenores del conflicto en Gaza, que es terrible, pero también otros mucho más próximos entre nosotros, ¿no? La violencia organizada, por ejemplo, que es una pregunta que a cualquier mexicano o cualquier país que sufra la violencia organizada, el crimen organizado, pues se nos tendría que plantear cómo seguir viviendo, cómo seguir relacionándonos en un mundo en el cual existe este tipo de violencia, ¿no? ¿Perdono yo a los criminales? Que entienda lo que pasa, que entienda la estructura, que entienda los motivos socioeconómicos que están detrás, no significa que los perdone. Claro. Hay dos manitas levantadas, Estefano. Sí, vamos con una manita y una pregunta del chat. La primera manita es de Carlos. Carlos, adelante. Buenas tardes y gracias por la conferencia, doctora. Mi pregunta creo que va un poco ligada a lo que acaba de explicar. Es con esta, sin meternos tampoco en cuestiones como históricas, sino simplemente tomando este concepto de la comprensión para alcanzar la paz, ¿cómo se podría relacionar para la comprensión interreligiosa, para evitar más los conflictos religiosos, ya que cada religión pues bueno, viene con el trasfondo de que es la verdad pues absoluta. Pero entonces, ¿cómo puede haber un diálogo pacífico para que, porque si cada uno defiende su verdad, pues se crean estos conflictos? Sin embargo, con esta parte de la comprensión, ¿cómo podría desarrollarse una paz estable, una paz sin una comprensión real, sin que comience a haber discusiones porque el otro está equivocado y yo tengo la verdad? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. No lo sé, pero imagina que dos verdades siempre existen, ¿no? Yo tengo mi razón y el otro también la tiene. Yo digo que no está bien matar, que es inadecuado, que es pecaminoso, que es incluso uno de los mandamientos, y el otro dice que sí, que la verdad es que lo verdadero, último y decisivo es que matar es lo más adecuado. Son dos verdades opuestas. Depende de quién la diga y lo que es. Más bien, ¿cómo convivir? Fíjate, es que no voy a convencer al otro en su dogma de que el mío es el adecuado o es el mejor. Pero mantener la convivencia entre ambas posiciones sería lo ideal.
¿Cómo? Mediante la comprensión de las dos partes, ¿no? Es que la comprensión no solo es de mi parte, yo que soy todo razón y todo bondad, es también de parte del otro. Por ejemplo, imaginen los regímenes totalitarios. La obligación de comprender tendría que ser de los judíos. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué mataron a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos? ¿Por qué nos expulsaron de toda Europa? Pero también de la otra parte. ¿Por qué los voy a matar? ¿No? Que me hicieron a mí, que les tengo tanto odio y me parecen lo más despreciable y los tengo que eliminar de la faz de la tierra. El problema allí es que ninguna de las dos verdades, la buena y la mala, tengan esa amplitud de mente, que es la otra forma de definición que tiene Arendt de la comprensión, de situarse en el lugar del otro y comenzar a hablar. Allí no, hay radicalismo de una parte y de la otra, y no hay posibilidad ni siquiera de imaginar la paz. Es una guerra permanente, no es una paz perpetua como Kant hubiera soñado, sino una guerra radical y sempiterna, ¿no? Y por lo visto, fíjate, y es lo más desesperante, por lo visto es la manera normal de estar en el mundo, solo mediante el conflicto. Y fíjate también, solo mediante el conflicto se puede comenzar a pensar la paz. Y además no solo pensarla, sino ponerla en práctica. Esa es otra de las dimensiones. Una cosa es pensarla, conceptuales, pero la otra es ponerla en práctica. No lo sé. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues esto significa que la cuestión da a pensar todavía, ¿no? O da que pensar, como diría Riquet, ¿no? Dona pensée. Bueno, pues tenemos la pregunta de Miguel Ángel Valdés. Adelante. Gracias. Primeramente quiero agradecer por la exposición. Parece que fue muy clara y muy ilustrativa. Una de las cosas que, doctora, que acusan constantemente a la filosofía es que cómo se aplica. Y yo creo que en ese sentido, esa es la pregunta de Gamaliel y seguramente otras preguntas que nos vienen a la cabeza. Y yo entiendo que lo que quisiera la mayoría de la gente, no solamente académicos de la filosofía profesionales, sino en general, son recetas, pero a veces la receta está implícita en la enseñanza. En este caso yo entiendo que cuando Hannah Arendt lleva a categoría la comprensión, lo hace con una intención. En esta parte un poquito se respondió mi pregunta con la respuesta anterior, pero me gustaría preguntar y pedirle que si puede profundizar un poco más en que una vez que entendemos nosotros el conflicto, sea el que sea el conflicto con el vecino o sea el conflicto en Gaza, una vez que entendemos el conflicto, si una de las partes no entiende el conflicto, a mí me parece muy claro que haciendo un trabajo hermenéutico y llegando a una comprensión considerando un tamiz histórico o cualquier otra herramienta que nos sugiera Arendt, vamos a llegar a una comprensión. Y alcanzando esa comprensión del problema, que tal vez no sea realmente el último fondo, sí es cierto que cambia nuestra postura. Yo lo he experimentado muchas veces. Pero cuando la otra parte, para que haya conflicto, hay dos partes por lo menos, o más, no lo entiende, es cuando entonces el conflicto alcanza otro nivel, una especie de categorización de conflictos. Y es cuando la mayoría de la gente empieza a ver lo impráctico de tesis como una filosofía de la paz basada en la comprensión, que razonablemente suena que debe resolverlo, pero no lo hace. Entonces, quisiera yo entender un poco más acerca de qué significaciones debemos darle de una manera tal vez más práctica
a la categorización de la comprensión, el elevarla a un nivel de categoría, al analizar un conflicto propio. ¿Escuchas esa música de fondo, Miguel? No. Perfecto. ¿Pajaritos? Ah, No, ¿escuchas los pajaritos? sí. Genial. Bueno, tengo una vecina al lado que me tiene la música más fascinante que te puedas imaginar. Estoy aquí normalmente en este sitio donde estoy ahora que hablamos con ustedes, impartiendo mis clases o estudiando. Y siempre pienso que mi vecina no comprende que estoy estudiando, que estoy leyendo a Hannah Arendt, que necesito solo 3 horas diarias para estudiar, para preparar mi clase. Estoy comprendiendo, ¿no? Imaginando que mi vecina o mi vecino, porque no sé quién es el que tiene los altavoces a toda pastilla, ¿qué está haciendo? No hace nada. No se puede dedicar sencillamente a descansar, a tirarse en el sofá de su casa y olvidarse de los poemas estos maravillosos que pone Calibre 50, Los Temerarios. Estoy intentando comprender. De repente me levanto de la silla, llamo a su puerta y digo, por favor, ¿podrías bajar un poco el volumen de tu música? Porque verás, es que estoy en una cosa muy complicada, la metafísica de Aristóteles. Ah, sí, azota la puerta. Y cuando vuelvo yo a mi casa, a este sitio donde estoy sentada ahora, noto que hay unos decibeles más arriba del. Entonces, tengo 2 opciones, Miguel. Una, ir y catorrear el aparato de música de mi vecino, o estoicamente continuar estudiando, ¿no? Para que ya no haya conflicto, para que ya no haya problema, para que mi vecino, mi vecina consideren que yo estoy en paz, que tengo una paz interior medieval, que nada la mueve, nada la altera, ¿no? Pero el conflicto sigue allí. ¿Cómo resolverlo, ¿no? En términos prácticos? Imposible si hay esta barrera, ¿no? Tú decías muy ciertamente, para que haya conflicto hay al menos 2 partes. La comprensión, si la precisamos como concepto, como categoría para sistematizar la paz, un pensamiento sobre la paz, también involucra 2 partes. Que mi vecino sea comprensivo con mi actividad, con mis intereses profesionales, vitales además, porque una vez, como tú sabes, una vez que estás dentro de la filosofía, es una forma de vida, es una forma de estar, de relacionarte con el entorno y contigo mismo. Pero si esa comprensión de parte de mi vecino no existe, el conflicto va a ser permanente, hasta que yo decida, como hice, mudarme de casa. Imagínate con las naciones, con los países. ¿Cómo se puede acabar el conflicto? Si una frontera, una línea imaginaria o un muro no son suficientes para que se termine el conflicto. Bueno, pues las personas comienzan a pensar en ir a la luna, en mudarse a la luna o a los anillos de Saturno, que por lo visto son espacios mucho más amplios y sosegados, ¿no? Que la convivencia. Es esto en el fondo, esto que ya comentaba con Carlos, me parece. En realidad el problema de fondo es la convivencia, ¿no? No solo reflexionar, no solo comprender, no solo imaginar el mejor de los mundos posibles, sino marcar las pautas para una convivencia pacífica. Y allí está el problema. Justamente, ¿quién de los filósofos tiene una receta? Mira, pues para decirlo rápido, pronto y bien, Hannah Arendt, vamos a ejercitar la comprensión, porque por más cerrada que sea una mentalidad, la de mi vecino que no me entiende, que no puedo estudiar con su música, le es inherente a su existencia, porque en otras dimensiones de su vida
por ejemplo, en su relación con sus hijos, en su relación con su pareja, en relación con su familia, sus padres, etcétera, sí que la aplica, ¿no? En mayor o menor medida, pero es lo que le permite vivir. Y si te fijas, si reparamos un poco, en realidad a todos nos molestan más o menos las mismas cosas. O sea, que muchas veces es solo ser razón, eso no. Ah, mira, le molesta, pues, toma, voy a subir un poquito para que entienda que a mí me gusta la música y que en mi casa voy a hacer lo que buenamente me plazca, ¿no? Porque estoy en mi casa, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Que es que ya referido a un asunto más cotidiano, ¿no? Y muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por ayudarme a pensar, Miguel. Hay unas otras preguntitas. De José Luis Rodríguez, si te puedes conectar. Gracias. Doctora, buenas tardes. Gracias por la conferencia. En el texto que presenta de esta introducción al prefacio de los totalitarismos, el concepto de comprensión o la categoría de comprensión desde Hannah Arendt está más asociado, pareciera, a la resiliencia. ¿No? Me llama la atención esto de examinar y llevar conscientemente la carga que nos ha impuesto el siglo, y cerrar con resistir la realidad, sea la que sea. Mi pregunta es, ¿esta perspectiva no perpetúa la idea de la paz como pasividad? Es decir, claro, tenemos el ejemplo de Gandhi definitivamente, ¿no? Que desde la paz logra la liberación de la India, pero de los 7,000 millones de personas que somos en el mundo, es muy difícil que se pueda reproducir en magnitud Entonces, pareciera que más bien es reproducir esta actitud de pasividad. Ahora que con el ejemplo concreto que usted pone, es decir, prefiero yo hacerme a un lado, prefiero yo cambiarme de casa porque sé que no voy a terminar el conflicto. La pregunta ¿es esto lo más sensato para lograr la paz? Es decir, que ante la cerrazón una persona tenga que resistir, soportar, huir en un determinado momento. ¿Es cuánto, doctora? No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Sí, perdón, que mi cursor no me llevaba al micrófono. Perdón. Sí, José Luis, vamos a ver. Que a mí me parezca que este concepto de comprensión, tal como Arendt lo desarrolla, sea una posibilidad para comenzar a pensar la paz. Fíjate, no significa que me parezca el non plus ultra para hacerlo. En buena medida sí, me parece lo que tú ya has señalado atinadamente. Pero también me parece, fíjate, que en su contexto, en su situación vital, fue la manera en que ella encontró de reconciliación con el mundo, porque el mundo todavía era excesivamente violento, ¿no? Imaginemos la América de la Guerra Fría, donde está escribiendo, donde está pensando, donde está publicando, donde está viviendo, en definitiva. Es un mundo en conflicto. Entonces, a mí me parece también, así tal como lo has dicho, pero también me parece que hay en esa misma cita eso, una enorme dosis de coraje, de fuerza, de resistencia, aunque en el fondo parezca que es una pasividad que nos lleve, como se lo acabó de relatar a Miguel, una pasividad que me aplasta, que me elimina, que me quita de las posibilidades. Entonces, ¿cómo resistir de otra manera? Con la violencia. Pero si resistimos violentamente,
Entonces ya no hay posibilidad. Imagina, por ejemplo, que con su asistencia al juicio de Eichmann, pues en lugar de leerse todas las declaraciones y los informes del juicio, fuera y apalear a Eichmann. Es muy complicado el asunto. Yo les propongo la categoría, no para ser aceptada como la última posibilidad de explicación, sino como inclusive un punto problemático. Imagínate, para pensar de otra manera en las posibilidades de pensar la paz en su filosofía. Yo decía muy rápido hace un momento, en su caso, fíjate, hay una justificación de la violencia en el mundo griego mediante la existencia de la esclavitud. Es que por ningún momento, en ninguna línea de la condición humana dice la violencia sobre los cuerpos de los esclavos, sobre el alma de los esclavos, debió ser reprobada, eliminada. No, al contrario, dice, la esclavitud fue una institución de la polis griega, la hizo posible. Pues señora, no, entonces ahora justificamos que haya personas que se desgastan tal como los esclavos o de otras maneras, y solo en ese sentido es posible la política. En el conflicto que hubo en la Guerra Fría, ¿sabes? Que se justifica pues la violencia de unos sobre los otros para que la política sea posible. Incluso en nuestros días todavía. Ya, por ejemplo, otro reproche que se le puede hacer es que jamás pensó en la condición de las mujeres, en la liberación de las mujeres, en el acceso de las mujeres al espacio público, político. No, porque pertenecían al mismo esquema que los esclavos en el mundo griego. Pero si en el siglo XX, en los años 50, ya los feminismos tenían bastante fuerza, ¿no? Quizás no la presencia de ahora, pero estaban allí. Entonces, se justificaba en el año de 1958 que se ejerciera la violencia sobre las mujeres para que un segmento particular de la humanidad accediera al mundo público. Sabes que yo tengo mi opinión, pero mejor me la guardo, que era lo que tengo que hacer es defender a Ana. Ser congruente con mi exposición. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Tenemos como... ¿Hay algunas preguntas? Sí, no, tenemos como otras 6 preguntas. Luego ya lo paramos porque si no se nos va toda la tarde. La de Camilo Andrés es ¿cómo reconciliarnos ante la violencia represiva ejercida por el Estado en el contexto de la protesta social? ¿Está o la repito? Sí, ¿cómo reconciliarnos con la violencia Represiva ejercida por el Estado represiva? en el contexto de las protestas sociales, ¿no? ¿Hay forma de reconciliación? Esas son preguntas de $1 millón, efectivamente. Se nos fue la... Les respondo. Si me la dan, les respondo. A ver, vamos a ver, ¿cómo reconciliarnos? Con un motivo para continuar viviendo, ¿no? Molotov, en la manifestación, en una hipotética manifestación hoy por la tarde. Y voy a casa, si es que voy para casa, o a otro sitio, al hospital, o los pedazos míos que haya por allí. Pero el caso es que consigo sobrevivir. Y mañana, al abrir los ojos, no centre mi fuerza vital en la agresión que viví el día anterior, sino que encuentre otra posibilidad, otro motivo mucho más inherente a mi existencia para continuar perseverando en la vida, perseverando en el ser, como dicen estos otros filósofos bastante tal y cual. Y fíjate, ¿era Andrés? ¿Es Andrés? ¿Es la pregunta de Andrés? Estefano. Camilo Andrés. Camilo Andrés. Y fíjate, Andrés, que te lo he dicho en términos de la protesta social, de la represión, pero también pensando en cualquier otra forma de agresión. Tú imagina una mujer
que fue violada hace unas horas. ¿Cómo reconciliarse con el mundo después de una situación de esa naturaleza? Y sin embargo, sigue levantándose y sigue yendo a sus actividades y sigue viendo a los ojos a su familia. Eso quizás es una posibilidad, ¿no? De reafirmación de tu propia fuerza vital. Puede sonar otra vez a la pasividad, como decía José Luis. Sin embargo, ahora se los pregunto a ustedes, ¿cuál sería otra alternativa de afirmación de mí mismo, de mí misma, frente a una situación de esa naturaleza? Yo fíjense que ahora que venía de mi casa, hasta aquí, hasta donde estoy ahora, pensaba en el duelo de Javier Sicilia. Javier Sicilia vivió muchísimo tiempo en un mareo absoluto por diluir su dolor, ¿no? Y quizás en un mareo de esa naturaleza se viva, no se sabe cuánto tiempo, frente a agresiones de esa naturaleza. No lo sé, yo un poco pensando en ustedes, en qué carambas voy yo a decir a las personas que tienen tiempo ya dialogando en torno a la paz, salvo esto, muy sencillo, la noción, la actitud, la idea de comprensión en el pensamiento de Hannah Arendt. Gracias, Ok, Andrés. muchas gracias. Vamos a la pregunta de Amanda. Leo, muchas gracias Marina por la excelente charla que nos has compartido. La pregunta sería sobre la comprensión y el conocer. Porque la comprensión precede al conocer. Pero, ¿por qué la comprensión precede al conocer? ¿Acaso no se necesita primeramente el conocimiento básico, estadístico, de datos, etcétera, para poder comprender a plenitud el sentido o la finalidad del objeto de conocimiento? ¿Podrías ahondar un poco en eso? Ya. Comprender precede al conocer, Amanda, como motivación, como prejuicio, como impulso. Por ejemplo, imagina, Stefano me propone participar en el seminario, este seminario que ustedes tienen, que me parece súper provocador, libertad de planteamiento, de perspectiva, inclusive de autor, para venir y que me escuchen. Muchísimas gracias por eso. Y yo, la paz, pensar la paz, fíjate, es un motivo para comenzar a investigar, para comenzar a recopilar datos, para comenzar a decidir, ¿no? Es una comprensión previa, una precomprensión, ese motivo que yo tengo entre manos. Y entonces tengo frente a mí muchas posibilidades, ¿no? Restringidas, por otra parte, a mi formación profesional, a lo que estoy estudiando en los últimos años, a lo que me es más familiar, porque ya de por sí aquí en lo familiar se complica. Y una vez que decido y transmito a Stefano la decisión, pues la paz en Hannah Arendt, voy a proponer una posibilidad de pensar la paz en el pensamiento de Hannah Arendt, en la obra de Hannah Arendt. Eso es conocer, fíjate, adentrarme en el objeto, adentrarme en los datos, adentrarme en las explicaciones, las premisas, las hipótesis, los ejemplos que utiliza Hannah Arendt para construir una posibilidad de pensamiento sobre la paz. Y una vez que paso el proceso de datos, información, de lectura, tengo frente a mí que el concepto, la actitud, la categoría de comprensión es lo que nos puede permitir pensar la paz a través del pensamiento de Hannah Arendt. Entonces, tengo una comprensión, un sentido dentro de su pensamiento de lo que puede significar la paz.
en el entramado de su obra, de su vida y de sus descripciones filosóficas. Por eso la precede como motivación. Hay una precomprensión, un prejuicio, una idea general y vaga que atraviesa la corroboración y culmina con la comprensión, propiamente dicho. E implica, fíjate, la imaginación, esta imaginación de la que les hablé muy rápidamente, pero que tiene un sentido completamente kantiano, que tú te puedes encontrar en Arendt, ¿no? Pero sí en la crítica del juicio de Kant. Para Kant, como saben, la capacidad de juzgar tiene que ver con la capacidad de sentir agrado o desagrado. Entonces, imagino, y digo, caramba, pues no puedo pensar la paz a través de la filosofía de Hannah Arendt mediante la categoría de natalidad únicamente, porque hay otros presupuestos que me pueden alejar del objetivo central del seminario. Entonces, mediante esa imaginación, mediante esa elaboración de ideas y de conceptos que hay en su obra, termino por optar por la noción de comprensión para venir y proponer al seminario como tema de diálogo, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Amanda. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces hay la pregunta de Esmeralda, que pregunta si pues todo esto tiene que ver también con el conflicto consigo mismo. Ya, esa es la pregunta. Si tiene que ver con el conflicto con uno mismo. Sí, sí, sí. Esmeralda es quien pregunta, Estefano. Esmeralda, Sí, Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda, a un nivel subjetivo, sí. Fíjate, tocas un punto que es muy bonito en la filosofía de Hannah Arendt, porque para Arendt pensar no es exclusivo de los filósofos ni comprender. Comprender implica pensar. Pero para ella, y te remito al texto donde te puedes encontrar la descripción más fenomenológica, Estefan, por cierto, de la vida de la mente, el capítulo sobre el pensar, de la vida del espíritu. Y para ella pensar tiene una forma de diálogo entre yo y yo mismo, como en Platón. Para ella, los diálogos platónicos no solo es el material que legó Platón a la humanidad occidental y a través de la que se ha construido la tradición de pensamiento filosófico occidental, sino también la manera en que opera el entendimiento, que opera el pensar. El pensar no entendido como una inactividad, sino como actividad efectivamente intensa e incesante. No para. No para incluso ni siquiera mientras soñamos, ¿no? Porque hay una forma de pensamiento como sueño, inconsciente y demás, pero ya los psicoanalistas y la gente esta podría decir más cosas, pero quizás si lo piensas en términos de conflicto, la primera fase de la comprensión tendría que ser en términos de una autocomprensión, ¿no? De un ser amigo de mí mismo, de un ponerme a mí misma los conflictos por los que atravieso. Y de hecho, si recuerdan, los diálogos platónicos, pese a que los establece Sócrates con algún sofista, siempre son mediados por la amistad. Yo no puedo ser mi enemiga. Mi mejor amiga soy yo, en principio, para resolver inclusive los conflictos con mi vecina o mi vecino de la música, ¿no? Situarme en mi forma de sentir y de pensar para acercarme a su casa y pedir, por favor, que baje el volumen de su aparato de sonido. Sí, tiene que ver con el conflicto con uno mismo, pero solo en una instancia primaria, ¿no?
partir del hecho de que ese diálogo interno a través del que se realiza el pensamiento puede ser también, fíjate, Esmeralda, entendido como sentido común. Y el sentido común se presupone que es algo que compartimos todos los humanos. Y no me hagan caso a mí. Lean, por ejemplo, la lección primera del discurso del método de Descartes y ahí lo define a la perfección. Gracias, Esmeralda, por tu pregunta. ¿Hay más, Estefan? Ok, sí, hay había una manita levantada de Jesús Lugo, la bajó, no sé si todavía quiere hacer la pregunta. Y hay una más de Gamaliel, que ya había hecho una pregunta, pero pues lo dejamos al final precisamente para ver si antes Jesús Lugo quiere. No, mi pregunta quedó respondida con otra que respondió de Amanda. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, hay una de, perdón, me salté una de Jairo, que era comprender es ceder. Y luego la última de Gamaliel. Y hemos terminado. Comprender es ceder, de cierta manera, ¿no? ¿Cómo se llama esa película, Stefano? De ¿Cuál? Meryl Streep. No, pues no lo sé. Meryl Streep y... Hay una más de Nicolás, Alguien pero tiene... luego va, ya. Espera, Okay. espera. Alguien tiene que ceder, se llama. Ok. Véanla, por favor. Y mirarás allí. Es un matrimonio venido a menos, una etapa madura de su vida. Y entonces, alguien tiene que ceder, ¿no? Tiene que haber una mutua comprensión para que alguien ceda, pero un alguien no es solo aquel, es también este que está del otro lado, que soy yo mismo, pero mediante soluciones de conflictos en el matrimonio. Mírala por favor. Y si quieres me escribes un email y me cuentas. Muchas gracias. Luego hay la de Gamaliel. En el artículo La incapacidad de diálogo de Gadamer, en verdad y método, menciona, entonces imagino en el capítulo o parágrafo, menciona que para que exista un verdadero diálogo en un conflicto, las dos partes deben estar dispuestas a ceder en algo. Pero no es algo utópico, sobre todo cuando una de las partes tiene mucho mayor fuerza que otro. Entonces, pues con respecto a esto, ¿estaría de acuerdo Hannah Arendt? Y luego la última pregunta. No, si alguien tiene más fuerza que el otro, es capaz de dominar. Y donde hay dominio, no hay paz, hay violencia. Y la violencia, que sí la explica la violencia en un texto que se llama On Violence, del año 63. La violencia es ausencia de poder. Entonces allí no. Tienen que ceder, sí, ambas partes, pero no bajo el presupuesto de que uno tiene mayor fuerza sobre el otro. Fíjate, allí me haces pensar, es que siempre es relativo lo que uno dice y muy arriesgado, pero me haces pensar en aquella expresión que dice que la inteligencia mata la fuerza. Pues depende de qué se esté utilizando o en qué sentido tiene mayor fuerza una de las partes, ¿no? Yo veo acá otra pregunta, Stefano, de Nicolás Kaufmann. Sí, es la última. Ajá. Desde el pensamiento de Hannah Arendt, ¿cuál es el antídoto de la amnesia cultural colectiva y los mecanismos del Estado para negar las violencias históricas? El antídoto, pues quizás la comprensión, ¿no? Quizás la comprensión, es decir, en términos individuales, ¿cómo me enfrento a una propaganda que niega la violencia histórica, o que la hace parte de sus políticas o de su administración?
el antídoto es justamente la comprensión. Frente al totalitarismo y a la violencia que ejerció sobre millones de individuos, millones de seres humanos, no solo judíos, eso también debe quedar aquí dicho. ¿Cómo evitar que se olvide, no? ¿Cómo evitar que, por ejemplo, que vuelva a sucederse un fenómeno como ese? Evitando justo la amnesia cultural, esta que menciona Kaufman, escribiendo, narrando, ¿no? Transmitiendo quizás lo sucedido a quienes nos rodean. Ok, muchísimas gracias. Y pues les quiero recordar pues que la doctora es autora de 2 libros, Un destino personal sobre el desarrollo de la subjetividad moderna, 2005, y El vuelo del espíritu, Hannah Arendt y la génesis de la modernidad, de 2016. Y bueno, pues agradecemos muchísimo, sobre todo por las respuestas que han sido provocativas y y la verdad que da mucho que pensar con respecto a toda esta cuestión. Quiero agradecer también todos los asistentes a esta conferencia y el doctor Andrea Onofri, que es parte del cuerpo académico, ¿no?, que organiza precisamente este seminario y que estuvo presente. Y bueno, pues nada más, creo que pues ya le hemos robado bastante tiempo a la doctora. Y de verdad, Marina, te agradecemos muchísimo por haber compartido esta interpretación. Yo tengo 2 preguntas, pero me las quedo para cuando nos podamos encontrar en vivo. Y, y bueno, pues entonces nos vemos una próxima vez. Y pues con los que han asistido, pues queden también atentos porque habrá otros encuentros de este mismo seminario. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Me dejas dar las gracias, Stefano. Adelante, Muchas adelante. gracias a ti por la invitación y por el seminario. Y también a todos los quienes han estado aquí como asistentes y participantes. En verdad, les agradezco con el corazón a todos que me hayan escuchado. Que tengan muy buena tarde. Muy bien, pues entonces creo que podemos parar la grabación y pues muchas gracias a todos, de verdad.